Rechacé a Lucas diciendo que también era un alfa. Al día siguiente, mientras hacía horas extra en el hospital, me lo encontré haciéndose unos exámenes. Felicidades, señor, está embarazado. Me detuve en seco, pero entonces lo escuché decir con frialdad. Quiero abortarlo. Y de paso, agenda una cirugía para eliminarme las glándulas. Él no soporta a los alfes, y mucho menos querría un hijo no planeado. Tranquilo, Lucas, respira un poco. 01. Empujé la puerta de golpe y me encontré cara a cara con el hombre recostado en la camilla. Al verme, se quedó pasmado por un segundo, luego giró la cara rápidamente. En los puños de la camisa aún se notaban dos grandes manchas de humedad. Estaba llorando. Me sorprendió verlo así. Nunca lo había visto llorar antes. Seguramente ya estaba siendo afectado por las hormonas del embarazo. Le quité el historial clínico a mi colega médico. Y tomé a Lucas de la muñeca para sacarlo rápidamente del consultorio. Detrás de mí, él forcejeaba. Trataba de zafarse con fuerza, pero lo tenía bien sujeto. Entramos al ascensor justo cuando terminé de leer el informe médico. Presioné el botón al nivel subterráneo. Matthew, esto es secuestro. Voy a denunciarte al hospital, juro que voy a hacerlo. Tecleé un número en el panel de llamadas, luego lo miré con total calma y le pregunté. ¿Trajiste tu identificación? Él se cubrió el bolsillo de golpe y desvió la mirada. Asentí con la cabeza. Sin ID no hay atención médica. Perdona, se me olvidó ese detalle. Un din sonó arriba de nuestras cabezas cuando se abrió la puerta del ascensor. La llamada también se conectó en ese momento. Llegaré una hora tarde. Si tienen prisa, que busquen a otro. Hoy tenía el día libre. Un equipo de rodaje contactó al director del hospital diciendo que necesitaban un asesor médico confiable. Por eso me hicieron venir. Jamás imaginé que me encontraría con esta escena. ¿Y tú? ¿A dónde vas ahora que están todos reunidos? A casarme. 02. Lucas se soltó de golpe. Matthew, ¿quién te dijo que quiero casarme contigo? Recogí los resultados que se habían volado, los sacudí y lo miré con resignación. ¿Estás embarazado y no piensas casarte? Abrió los ojos como platos y me respondió. ¿Y por qué tendría que casarme solo porque estoy embarazado? Ayer mismo dijiste que nunca podrías aceptar una pareja alfa. Fruncí el ceño y lo miré con curiosidad. ¿Y eso qué tiene que ver? Por alguna razón, mi respuesta pareció enfurecerlo. De pronto, le dio una patada brutal a la rueda de un coche cercano. Y empezó a gritarme con el dedo en la cara. Matthew, eres un desgraciado sin corazón. Te conté tantas cosas y a ti todo te entró por un oído y te salió por el otro. Con un simple hijo, ya corres como perro detrás de mí. ¿Maldito sinvergüenza? Te lo digo en serio. Yo, Lucas, prefiero morir en una mesa de operaciones antes que casarme contigo. Estás loco si crees que soy una máquina de hacer hijos. Ya conocía su estilo para insultar. Si se ponía así, no se le pasaba en menos de media hora. Y en estos casos, siempre había una solución rápida. Miré la hora en mi reloj. Y de pronto, di un paso hacia él. Lo tomé por la nuca y lo besé profundamente. Un beso tan largo y absorbente que casi le robaba el aliento. Y así, por fin, se quedó en silencio. Estaba de espaldas a mí. Aunque se cubrió la boca, el enrojecimiento en la nuca lo delató de inmediato. ¿Te quieres casar conmigo? Pregunté. No respondió. Solo abrió la puerta del coche y se metió dentro. La cerró de un portazo. Conocí a Lucas en la boda de un amigo. Ese día fue el padrino. Llevaba un traje blanco, con una cintura delgada y unas piernas largas, se veía increíble. Al terminar el banquete, tenía al menos 20 números en el bolsillo. Y fue cuando lo vi por cuarta vez masticando hielo que le entregué mi tarjeta. Él la miró por encima con indiferencia,
la aceptó y luego bromeó. ¿Un tipo tan guapo como tú usando una forma tan anticuada de ligar? Yo no respondí, simplemente le tomé el pulso. 2 minutos después, bajo su mirada divertida, abrí la boca. Anemia ferropénica. No es grave, con unos días de medicina tradicional china estarás bien. Soy médico en una clínica privada. Si necesitas algo, puedes buscarme. La sonrisa que colgaba de sus labios se congeló de golpe. Me escaneó de arriba abajo, luego se rió con desdén y negó con la cabeza. Jugar al difícil, eres bueno. Un amigo me llamó desde no muy lejos. Le hice un gesto de despedida a Lucas y caminé hacia la salida. La bufanda que llevaba, quedó olvidada en el respaldo de la silla junto a él. Unos días después, efectivamente lo volví a ver en la clínica. Con naturalidad me colgó la bufanda en el brazo, luego apoyó una mano en el respaldo de mi silla, rodeándome con su cuerpo. Doctor Matthew, conseguir una cita contigo es casi imposible. Puse suavemente mi mano sobre su muñeca, y tras unos segundos, dije. Los remedios caseros que ves en internet no sirven. Si de verdad quieres mejorar, come más carne roja. Se inclinó, y con una risa suave junto a mi oído dijo. ¿Y dices que no te gustó? Hasta sabes que no me gusta la carne. Escribí en una nota los alimentos que debería comer, lo miré y respondí. Lo mismo les digo a todos mis pacientes. Su expresión se endureció al instante. Le extendí la receta y le devolví su documento de identidad. En la foto, él aún tenía el pelo corto, se veía un poco más joven. Señor Lucas, miré su nombre y le dije, coma más carne, en el sentido literal. Se fue del consultorio lleno de vergüenza e ira. Esa madrugada me llamó más de 10 veces, y cuando contestaba, no decía nada. Solo para molestar. Después volvió a la clínica varias veces, y siguió llamándome durante varias noches. Hasta que una noche, por fin, escuché una voz del otro lado de la línea. Hola, ¿es usted amigo del señor Lucas? Está borracho. ¿Podría venir a recogerlo? Esa noche terminamos acostándonos. La verdad es que fue mi culpa. Fui a disculparme después, y volvimos a acostarnos. En realidad, solo fueron un par de veces. Frente al registro civil, Lucas volvió a dudar. Yo estaba de pie junto al auto, mirándolo con cierta resignación. ¿Qué pasa ahora? Dime, si ya vamos a casarnos, ¿no debería decirle algo a mis papás? Al escuchar eso, me quedé helado un momento, y luego me disculpé. Perdón, crecí sin padres, se me olvidó pensar en eso. Si quieres, podemos dejarlo para otro día. Ve a hablar con ellos. ¿También debería llevarles algún regalo? ¿Qué les gusta? Me miró fijamente por un rato, y de pronto me tomó la mano con fuerza. Vamos ya. Eso lo hablamos después. Después de obtener el acta de matrimonio, intercambiamos llaves de casa. Tu anemia todavía no está del todo bien. Necesitas reforzarte un poco. Esta noche paso por el supermercado. Si quieres algo, mándame mensaje. Ahora tengo que regresar al hospital. ¿Tú a dónde vas? Su expresión cambió de inmediato. Como si le debiera la vida, me miró con furia. ¿Qué pasa? ¿Te duele el estómago? Me dio un puñetazo en el brazo y gritó. Estómago, estómago, ya sabía yo que eres un desgraciado. Y sin decir más, se subió a un taxi y se fue, dejándome solo, confundido en medio del viento. He sido médico muchos años, he visto embarazadas, hombres embarazados y padres primerizos. Pero nunca había cuidado personalmente a un hombre embarazado, menos aún a un alfa. En lugar de ir directo a la oficina del director, me desvié hacia obstetricia. Tomé un curso acelerado de cuidados para esposos y de paso pregunté por alimentos que ayudaran a estabilizar las emociones durante el embarazo. Ya de por sí, estar embarazado no es fácil. Y él es un alfa, nunca ha pasado por esto. No te la pases en el hospital, ve a casa y acompaña a tu esposa. Cuando saques la cabeza de tus artículos académicos,
te creeré. Ay, ya. Si tu esposa lo permite, podemos darte una licencia extra por paternidad. Después de que el equipo de grabación se fue, pedí mis vacaciones acumuladas al director. ¿Vas a tomarte todos los días de los últimos 5 años de golpe? ¿Por qué no renuncias de una vez? Estamos hasta el cuello de trabajo, tú eres nuestro as bajo la manga. Si te vas, ¿qué voy a hacer yo? Doctor Matthew, haznos el favor. Tu esposa puede esperarte, pero la plata hay que aprovecharla ahora. Me acerqué a su escritorio, tomé una pluma y saqué una hoja A4 de la impresora. Escribí 2 líneas con letra grande. Título, Carta de renuncia. Contenido, ya no más. Firma, Matthew. Los últimos 5 años siempre dices lo mismo. Antes lo dejaba pasar, pero ahora no. Carta de renuncia o solicitud de vacaciones. Escoge una. El director, un hombre de más de 50 años con casi nada de pelo, me miró desesperado. Dio 2 vueltas en su lugar y se le cayeron 3 pelos más. Está bien, está bien. Tómate tus vacaciones. Pero ahora no, ya le prometimos al equipo de grabación. No podemos dejarlos tirados. Haz esto, quédate 2 meses más, termina con ellos, y después te doy todas tus vacaciones y licencia de paternidad juntas. ¿Qué te parece? Solo así acepté a regañadientes y salí de la oficina. Pero sé bien que ningunas dura para siempre. Estos 2 meses probablemente serán su ventana para encontrar a alguien que me reemplace. 06. Al llegar a casa, vi a Lucas recostado sobre el escritorio. Había sacado todos mis libros de medicina de la universidad y los tenía esparcidos por el suelo. Seguramente se preguntaba cómo era posible que un alfa pudiera quedar embarazado. Me quité el abrigo, tomé una manta del sofá y la coloqué sobre él. Era una manta roja que me había regalado en Navidad. Nunca la había usado, pero ahora estaba de vuelta con su dueño original. Fui a la cocina, me lavé las manos y comencé a preparar la cena. Cuando remodelé el departamento, nunca imaginé que un día viviría aquí alguien más, así que todo el espacio era abierto. Solo el baño tenía 4 paredes. Para no despertarlo, traté de moverme lo más silenciosamente posible. Puse la carne en la olla, la llevé a ebullición y el aroma comenzó a invadir el ambiente. Al girarme, vi a Lucas apoyado en la barra de la cocina. Con los ojos entrecerrados, me miraba con la cabeza ladeada. Huele delicioso. ¿Qué estás cocinando? Estofado de ternera con tomate, brócoli salteado y una sopa de espinacas. Se apoyó en los brazos y se incorporó un poco. Me encantan los brotes de soja. Asentí. Bien, los haré mañana. La olla a presión terminó su cuenta regresiva. Abrí la válvula y aproveché para servir la sopa. Cuando llevé el último plato a la mesa, los cubiertos ya estaban puestos. Nos sentamos uno frente al otro. En ese momento, el hogar se sentía lleno de vida. Como una sopa de pollo que ha estado cociéndose lentamente durante horas. Por un instante, pensé que el matrimonio no era algo tan malo después de todo. 07. Solo había una cama en toda la casa, así que por la noche, naturalmente terminamos acostados juntos. Antes del embarazo, Lucas siempre encajaba perfectamente con el estereotipo de un alfa. Feromonas con aroma a cedro, una empresa creada desde cero, una personalidad dominante y un atractivo difícil de ignorar. Ninguno de los dos estaba acostumbrado a compartir su espacio con otra persona. Así que al principio, dormir en la misma cama fue algo incómodo. En medio de la noche, medio dormido, sentí una mano rozando mi pecho, con movimientos cada vez más inquietantes. Antes de que la situación se saliera de control, me desperté por completo. El aroma a cedro llenaba toda la habitación. El cuerpo de Lucas estaba sonrojado, se retorcía con incomodidad. Sin pensarlo, llamé a un colega de obstetricia y le expliqué la situación. Me sugirió que intentara calmarlo con feromonas. Durante el embarazo, los omega son especialmente sensibles a las feromonas ajenas al otro padre biológico del bebé.
El contacto con feromonas desconocidas puede causar desde irritabilidad y dolor abdominal hasta fiebre alta, desmayos o incluso consecuencias más graves. Pero Lucas era un alfa. Ni siquiera sabíamos si sus síntomas eran provocados por sus propias feromonas o por las mías. Así que solo podíamos intentar poco a poco. Por suerte, no rechazó las mías, y poco a poco comenzó a tranquilizarse. Después de colgar la llamada, me recosté nuevamente, aunque ya no me atreví a dormir como antes, dándole la espalda. Lo rodeé con mis brazos. Esa noche, cada vez que hacía algún ruido, lo besaba suavemente para consolarlo. Así, logramos pasar la noche en paz. 08. Al llegar al hospital, lo primero que hice fue ir al consultorio especializado en feromonas para consultar el caso. Estaban igual de confundidos que yo. El embarazo de un alfa era algo tan raro como inverosímil. Aún así, por precaución, podían preparar un perfume a base de mis feromonas, que ayudaría a estabilizar sus emociones. Es un método que también se utiliza entre parejas embarazadas convencionales. Sin embargo, mientras caminaba a casa con el frasco de perfume con aroma a ajenjo, no pude evitar sentir algo extraño. Una especie de incomodidad inexplicable. Guardé el perfume en mi bolso, ingresé la clave de la puerta y entré. Las luces estaban apagadas y no había nadie. El departamento, que se podía ver de un solo vistazo, se sentía vacío y en silencio. Revisé de todos modos el baño, la ducha y debajo de la cama, pero no encontré nada. Lo único que me dio un poco de alivio fue notar que algunas de mis pertenencias también faltaban. Sobre la cama, aún se percibía el aroma de nuestras feromonas. Cedro y ajenjo mezclados, un amargor que se duplicaba. Llamé una y otra vez por teléfono, pero nadie contestaba. Incluso llegué a pensar si se trataba de algo sobrenatural o si alguien había entrado a robar. Finalmente, ya entrada la noche, alguien respondió. Se escuchaba la voz adormilada de Lucas. Hola. Reprimiendo mi angustia, pregunté, ¿dónde estás? ¿Dónde? Parecía recién despertado, con voz nasal y un tono casi juguetón. Estoy en casa. Tengo mucha hambre. ¿Cuándo vas a volver? Tardé unos segundos en reaccionar. ¿En cuál casa estás? Obviamente en la mía. Tu cama es muy dura, anoche dormí fatal. Sentía que algo me mordía la cabeza. Quise decirle que no lo mordía, lo besaba. Pero ese no era el momento de discutir eso. Suspiré. Tomé las llaves del coche y salí a toda prisa. Mientras esperaba el ascensor, pregunté, ¿te sientes bien? ¿Has tenido molestias o algún malestar? Por favor, soy un adulto. ¿No crees que puedo cuidarme solo? Si tanto te preocupa el bebé, ¿por qué no lo llevas tú? Quise responder, pero colgó. El ascensor bajaba del piso 27 al -1. En ese trayecto, comprendí algo. Cada vez que mencionaba al bebé o su estado físico, Lucas reaccionaba mal. Como paciente, evitaba enfrentar su situación. Como futuro padre, su ansiedad lo sobrepasaba. Ambas actitudes no eran buenas para su salud. Como médico, debía explicarle con lógica y hechos. Pero como él mismo dijo, es un adulto, y ya conoce esas razones. Muchas veces, las emociones no entienden de lógica. Más aún durante el embarazo, cuando las hormonas están descontroladas. Como esposo, lo que debía hacer era acompañarlo emocionalmente. Pero no soy bueno manejando emociones, así que decidí llamar a un especialista en el tema. 09. Lucas vino a abrir la puerta descalzo. Al ver las rosas y el pastel de crema que llevaba en las manos, se alegró mucho. Finalmente, una sonrisa apareció en su rostro, y eso me alegró también. Cada quien tiene su especialidad, y esta frase es muy cierta. Pero al ver los pies de Lucas, no pude evitar fruncir el ceño. Buscó entre las zapatillas y sacó un par nuevo, con las etiquetas aún puestas. El robot aspirador se movía por el suelo como una mascota. La casa tiene 2 pisos con ventanales amplios que dan a árboles frondosos que se mecen con el viento.
Toda la casa está impregnada con un fuerte aroma a cedro. Desde el punto de vista biológico, los alfa suelen rechazar el aroma de otros alfa. Pero emocionalmente, no pude evitar recordar esas 2 noches, envueltas en ese aroma a cedro. Las emociones y los instintos peleaban dentro de mí al ver la nuca desnuda de Lucas. ¿Dónde está tu parche inhibidor? Le pregunté. Esta es mi casa, ¿crees que usaría el parche aquí? Respondió con confianza. Claro que sí, dije sin dudar. Oh, contestó con tono irónico y aplaudiendo lentamente, qué bien por ti. Luego levantó el jarrón con las flores que puse y me preguntó sonriendo. ¿Te gusta? ¿Se ven bien? Con esa expresión era imposible enojarse con él. Entre la sombra y las flores, vi su sonrisa y asentí. Sí, se ven bien. El robot pasó por nuestros pies y él ni siquiera levantó la cabeza, lo cruzó sin problemas y siguió con el pastel. ¿Cómo sabes que me gusta el mango? Dijiste que no me conocías, pero sabes hasta mis gustos. No respondí y me quedé mirándolo un rato. Finalmente no aguanté más. Lo levanté en brazos y lo tiré sobre el sofá. Él intentó escaparse. La caja del pastel quedó atada en la mesa de café. La tomé y lo até bien fuerte. Nunca subestimes la habilidad y rapidez de un cirujano para hacer nudos. Aún forcejeaba, y su pie desnudo me dio una patada en el pecho. Lo sujeté por el tobillo y lo presioné con fuerza. ¿Bestia? Estoy llevando tu hijo en mi vientre. Bruto. Suéltame y pelea de verdad. ¿Acaso un ataque sorpresa es valentía? Somos ambos alfa, ¿por qué siempre soy yo el que termina dominado? Suéltame, que antes siempre te cedía. Vamos, suéltame y pelea abiertamente. Su boca no paraba de hablar. Me agaché y con un beso cerré su boca. Un beso breve y suave, pero él se quedó quieto. Ya no luchó ni gritó. Aproveché para ponerle calcetines y unas pantuflas. Eres un adulto, pero cuidas muy mal de ti mismo. Le solté las ataduras y le di una palmadita en el trasero. 10. Hasta que la cena estuvo lista, se mantuvo en silencio. Hoy preparé brotes de soja que le gustan, pero apenas los comió. Jugaba con el arroz en el plato, con cara de cansancio. Matthew, dijo dejando los palillos, mañana ven conmigo a casa. Mañana trabajo. Se puso más serio, aunque no estaba molesto. Volvió a mezclar los brotes en el plato. Dejé los palillos y tomé su plato para ayudarlo. El sábado, ¿vale? El sábado tengo tiempo. Vamos al centro comercial por regalos por la mañana, y por la tarde vamos a casa de tus padres. Su cara se iluminó con una sonrisa. En realidad, es fácil de convencer. Esa noche durmió inquieto, y antes de la medianoche ya estaba encima de mí, mordiendo y chupando mi cuello. El parche inhibidor fue arrancado y destrozado, tirado bajo la cama. Al final abrí el perfume y rocié la cama con él para calmarlo. Así pasamos la noche. Él se enrolló en las sábanas, y yo entré a la ducha para recibir el agua fría desde la cabeza. Al amanecer, despertó lentamente. Lo primero que le dije fue: mejor volvamos a vivir juntos. 11. El viernes por la mañana, nada más llegar al hospital, recibí una llamada de Jackson. Jackson es el novio en la boda donde conocí a Lucas. Él y su esposa Beta estrenaban su casa y querían invitar a algunos amigos a la fiesta de inauguración. No digas que no tienes oportunidad, que Lucas también va a ir. ¿No te gusta? Esta es tu oportunidad. Abrí la taquilla del vestuario con una mano mientras me cambiaba rápido. En la puerta colgaba una foto de identificación con fondo blanco. Corte al ras, camisa blanca. Aunque es solo una foto, la sonrisa sigue brillando. La imagen estaba algo borrosa por varios aumentos. Si Lucas estuviera aquí, reconocería que es su foto. Era un uso personal de algo público. En el hospital, con solo el nombre y DNI, un doctor puede ver todos los datos del paciente. Y yo, que salí de la facultad de medicina,
entrené para tener memoria fotográfica. Quité la foto y saqué una nueva del bolso. Era de hace unos días, después de cenar, cuando Lucas hacía una videollamada en casa. Murmuraba en un idioma que no entendía, con gafas sin montura. Parecía formal con su traje y corbata, pero solo yo sabía que por debajo de la mesa luchaba por quitarse los calcetines. Hice como que fotografiaba las flores, pero en realidad fotografiaba a él. Las rosas estaban a punto de marchitarse, y el lisianthus nuevo lo había colocado en la mesa. Salí del vestuario con el teléfono entre los dedos y pregunté como si nada. ¿Lucas? Él prefiere omegas, ¿verdad? Sí, dijo que le gustan más los omegas suaves y delicados, pero, ¿quién dijo que los alfes amargos no son atractivos? No importa si es calabaza o melón, solo pruébalo y verás. Además, vienen otros amigos, si no te convence, puedo presentarte a otro omega. Respondí con vaguedades, sin decir que sí ni que no, solo que decidiría según cómo viera las cosas. Colgué y de repente recordé. Hace unos 10 días, él volvió a emborracharse en un bar. Cuando fui a buscarlo, se apoyó en mi pecho y dijo: «Ah, los omegas son mejores. El ajenjo no sabe nada bien». Esa noche no dormí, pensando mucho. Cuando salió el primer rayo de sol, por fin decidí dejarlo ir. Si no fuera por este niño, quizás realmente lo habría dejado pasar. Quizás este niño es la reencarnación del destino que une a dos personas. Por mucho que otros omegas sean buenos, nada supera un certificado de matrimonio. Esa noche, camino a casa, volví a recibir una llamada de Jackson. Con algo de culpa me dijo: «Lo siento, creo que me equivoqué. Le dije a Lucas que quería presentarte a alguien, y no sé por qué se enojó y me bloqueó el teléfono. Perdón, solo quería ver qué pensaba, pero salió mal». Cuando recibí esa llamada no le di mucha importancia. Después de todo, Lucas se enoja cada poco, pero siempre se puede arreglar. Pero al llegar a casa, él había desaparecido otra vez. El certificado de matrimonio estaba hecho pedazos en el suelo de la sala. Ni siquiera se llevó el perfume con feromonas. Busqué en su casa y en la oficina, pero nada. Me bloqueó en llamadas, WeChat y hasta en Alipay. Solo me quedó pedir a los amigos que lo buscaran en sus lugares habituales. A las 3 de la madrugada, justo cuando entraba a la comisaría, recibí una llamada familiar. «Hola, Matthew, tu amigo está borracho afuera de mi casa». Cuando llegué, estaba en la sala de descanso del dueño del bar, con una botella de ajenjo en la mano, tomando y maldiciendo. «Maldito mujeriego. Bestia. Que nunca puedas levantarte. Maldito. ¿Cómo pude fijarme en ti?» El dueño me explicó que, para que nadie lo encontrara, se había escondido en el karaoke nuevo de la calle, y cuando se emborrachó, se cayó tambaleándose frente al bar. Le quité la botella y lo cargué en brazos. Mientras caminábamos bajo la luz de las farolas hasta casa, él seguía maldiciendo. Al final, su mente no daba para más, solo repetía insultos. Le cambié la ropa y lo acosté. Mientras preparaba un té para la resaca, llamé a mis compañeros del departamento de ginecología. En teoría, no es recomendable beber durante el embarazo, y menos embriagarse. Por precaución, es mejor hacer un chequeo en el hospital. Pero también me advirtieron. Él estuvo hoy en el hospital preguntando hasta cuándo se puede abortar, estaba alterado. Te recomiendo que hablen bien con él. Cuando saqué el té, él ya estaba despierto. Sacó su ropa de la lavadora, sin importar si estaba mojada, y se fue abrazándola. Intenté detenerlo agarrando su muñeca, pero me la sacudió. Lo cargué en brazos, y se puso rígido como una tabla. Lo abracé, pero me dio una patada fuerte. Me arrodillé del dolor, él me miró de reojo y siguió caminando. «Lucas», le grité, «¿qué quieres hacer?». Se detuvo sin voltear, con una voz fría. «Matthew, divorciémonos». «No quiero al niño». Me apoyé en la pared y pregunté. «¿Por qué?». «Al menos dame una razón». «Porque no quiero al niño, no te quiero a ti. Con este niño,
Estaremos atrapados el resto de nuestra vida, viviendo con alguien que no queremos. ¿No dijiste que no querías estar con un alfa? El Omega que te presentó Jackson es perfecto, puede tener hijos contigo, no tiene problemas con las feromonas, no anda descalzo, no es quisquilloso con la comida, puede darte todo lo que quieres. Sentí amargura en la boca. Después de un rato, recuperé la voz. Entonces, ¿por qué dijiste que querías llevarme a casa? Eso fue antes, esto es ahora. El aire se llenó de amargura. El silencio dejó que la emoción se asentara. Sacó una tarjeta del bolsillo de su abrigo. Gracias por ayudarme. Considera esto una gratificación. Cuando sus dedos soltaron la tarjeta, la agarré y lo abracé. No importa que andes descalzo o seas quisquilloso, no es razón para separarnos. Lucas, admítelo, solo estás celoso. Apoyó los puños entre nosotros. ¿Quién está celoso? No te quiero. Respondí suavemente, agarrando su mano con fuerza. Soy yo quien te quiere. Se detuvo unos segundos y de repente hundió la cara en mi hombro. Solo fueron segundos, pero su hombro ya estaba mojado. Mentira, solo quieres al niño. Los niños normales no se desarrollan bien hasta los 5 años, pero yo perdí a mis padres ese año. No sé qué es una familia ni cómo se supone que debe ser. Me separé un poco y miré sus ojos rojos. Lo que quiero decir es que un hijo antes de nacer es solo un huevo fertilizado, un concepto vacío, no es algo que se pueda querer. Pero tú sí vales la pena. Lo siento por no haberte dado suficiente seguridad cuando más lo necesitabas. Él aspiró y lloró aún más fuerte. Hundió toda su cabeza en mi pecho, dejando una marca completa en mi camiseta. 15. Llamé a Jackson frente a Lucas. Lucas solo tiene que buscar un poco, es muy irritable, yo no dije que tenía que presentarle a alguien, y menos que se fuera de casa. No le habíamos contado a nadie que Lucas estaba embarazado. Él todavía no puede aceptarlo bien, y que más personas lo sepan solo le pondría más presión, sin ningún beneficio. Además, nunca antes un alfa ha estado embarazado, así que si algo saliera mal, sería complicado explicar. Lucas estaba recostado en mi pierna, jugueteando suavemente con mi lóbulo de la oreja. Colgué y agarré su mano, volteándola hacia atrás. Si sigues moviendo las manos y los pies, te va a ir mal. No tengo miedo, dijo con la cabeza erguida, estoy embarazado, ¿qué me vas a hacer? Reí suavemente y levanté su barbilla. Me incliné un poco y le di un beso en los labios. Te dije que probaras un poco de amargura, ¿no es para eso que sirven los labios? Sus pupilas se dilataron, me miró fijamente. Reí aún más fuerte. Finalmente le di otro beso y lo cargué horizontalmente hasta la cama. Mañana en la mañana te llevo al hospital, en la tarde tenemos que volver a casa, ahora a dormir. No es eso, tiró de mi manga, ¿y qué solo con eso dices cosas tan sucias? ¿Sucias? ¿Qué dije? Puse cara de inocente, y él quedó sin palabras. Golpeó la almohada con un puño y luego se cubrió la cabeza con la manta. Apagué la luz y como siempre rocié perfume en la cama. En la oscuridad, sentí que alguien agarraba mi muñeca y luego se apoyaba en mi pecho. Estoy cansado de ese perfume barato, dame un poco de amargura. No, le dije, empujando su cabeza con un dedo, ahora eres un hombre embarazado, tienes que abstenerte. 16. La última vez que fue al chequeo, no teníamos muchas expectativas para el niño ni para su papá, así que solo le hicieron análisis de sangre. Pero esta vez revisaron varios indicadores más para ver si el niño tenía riesgo de malformaciones. Prácticamente revisaron todo lo que pudieron. Mientras esperábamos los resultados, fuimos al centro comercial a comprar regalos y almorzamos cerca. Por la tarde, justo antes de llegar al hospital, recibí una llamada de un colega. Matthew, ven rápido, el niño se perdió. Esa frase hizo que Lucas casi se desmayara, y corrió al hospital sin detenerse. Después de los exámenes, se descubrió que la última vez fue un diagnóstico erróneo, Lucas en realidad no estaba embarazado. No era exactamente un error,
porque los niveles de hormonas, feromonas y HCG en su cuerpo estaban desordenados. El diagnóstico indicaba que estaba enfermo. El síntoma más evidente era una reacción de rechazo a sus propias feromonas. Parecido a una alergia, pero no del todo, porque además de reaccionar mal a sus propias feromonas, también sentía atracción hacia las de otros alfa. Era como un síntoma de una diferenciación secundaria. Pero normalmente eso dura unos días, y él llevaba meses con ese desorden sin que sus glándulas cambiaran hacia un estado omega. Se sospechaba que era una nueva forma de trastorno de feromonas. El colega que lo atendía comenzó a tener canas de tanto estrés, rascándose la cabeza mientras miraba sus apuntes y suspiraba. La buena noticia era que la enfermedad de Lucas podría ser tema para una tesis. La mala noticia era que su tesis terminaría siendo solo un documento para la clínica de feromonas, y que todo su esfuerzo fue en vano. 17. Llegué a la casa de Lucas media hora más tarde de lo previsto. Pero sus padres nos recibieron con mucha calidez. La mesa estaba llena de platos, todos con cosas que a mí o a Lucas nos gustan. Me sentí aún más culpable y no paré de disculparme durante toda la comida. Siéntete como en tu casa. Cuando Lucas te perseguía, nos dijo que siempre quiso conocerte, pero que eras muy tímido para traer a alguien a la casa, y eso nos preocupó. Quizás nos pasamos con la bienvenida, sé que fue mucha emoción, perdónanos. Miré a Lucas de reojo. ¿Perseguir? ¿Cuándo? ¿Esas cientos de llamadas? Eso no fue perseguir, fue más bien una cacería. Más que una persecución, prefiero decir que nuestro amor fue una mutua seducción. Hay una sutil diferencia entre esas dos cosas, pero a veces no tanto. Él se rió bajito y sin decir nada me puso un trozo de costilla en el plato. Yo se la devolví, y a cambio me dio sus brotes de soja salteados, los mejores. Antes no entendía por qué Lucas amaba tanto los brotes, hasta que probé la comida de su mamá. La comida era mejor que la carne, y los brotes los mejores de todos. Al irnos, su mamá nos dio una gran bolsa para llevar. Podríamos guardarlos en el congelador y comer por 2 semanas. Ese es el amor pesado de una madre. 18. De regreso en casa, tirado en la cama, Lucas no paraba de moverse inquieto. Guardé la comida en la nevera y al salir lo encontré perdido en sus pensamientos, así que agarré ropa limpia para ir a la ducha. En el baño, el vapor llenaba el aire. Mientras me enjuagaba el cabello, la puerta se abrió de repente. Nos miramos a los ojos y sentí mucha vergüenza, pero él estaba como un demonio juguetón. Se rió 2 veces y se lanzó hacia mí. En segundos, su camiseta ya estaba fuera. Apagó mi ducha y me besó profundamente. La humedad hacía difícil respirar. Le agarré la cintura y lo aparté de mí. El doctor dijo que descansaras y no dejaras que tus feromonas se alteraran mucho. El eco del baño amplificaba mi voz y sus jadeos, envolviéndonos por completo. Entonces hoy tendré que esforzarme un poco más. Sentí un roce suave como pluma en mi garganta. Luego vino una sensación cálida y húmeda. Él levantó la cabeza y me miró con ojos llenos de vapor. No me extraña que sea difícil resistirse a esa mirada. Me enjuagué rápido el cabello y lo llevé de regreso a la habitación. El cuarto, que era a la vez cocina y sala, tenía una ventana enorme con vista a la ciudad nocturna. Se volvió hacia mí y sonrió. Mi ventana es grande. ¿Qué quieres decir? La próxima vez vienes a mi casa. Le respondí con un beso aún más intenso. Después de obtener el certificado de matrimonio, teníamos que hacer la boda. Esto se nos ocurrió un mes después, cuando nuestros padres nos lo recordaron. Mis vacaciones anuales también estaban a punto de empezar. Aunque el bebé no llegó a término, todavía podíamos planear la luna de miel. Pero tuvimos problemas para organizar la decoración del lugar de la boda. Lucas no tiene muchos amigos, y yo menos aún. Si solo invitábamos a familiares y amigos cercanos, bastaría con una sala privada grande. Pero la generación de nuestros padres prefiere las celebraciones llenas de gente, creen que mientras más personas sepan de la boda, mejor. Ellos dicen que cuanta más gente venga,
más animada será la fiesta y más duradera será la relación. Por esa buena intención, buscamos gente por todas partes. Al final, él sugirió un plan, enviar muchas invitaciones sin importar a quién, y que los invitados solo dieran sus bendiciones, sin regalos en efectivo. Su idea funcionó muy bien, el día de la boda el lugar estaba muy animado, era imposible contar cuánta gente había. Vinieron sus empleados y clientes, mis pacientes y colegas del hospital también. Nos intercambiamos los anillos. Y ese frágil aro de plata uniría nuestras vidas desde entonces. Terminados los actos, entramos juntos a la pista de baile con los invitados. De repente, él me dio un codazo y me señaló a un hombre que estaba robando pétalos de flores junto a la mesa. ¿Eso no es también una señal de enfermedad?, me dijo. Lo miré y respondí, ¿no estás insultando? Si quiero insultar, lo haré abiertamente. Asentí pensativa, hasta que me dio un puñetazo y me calmé. Miré hacia allá y dije. Que alguien le diga que pare, y nosotros seguimos bailando. Él se extrañó, ¿no te importa? ¿Por qué me iba a importar? ¿No tienes una enfermedad profesional? Cuando ves gente en la calle, de repente se detuvo y me miró sorprendido. En ese momento ya estabas tramando algo conmigo. Le di un beso en los labios. La gente siempre anhela lo bello. Pero yo dije desde el principio que te gustaba, y tú no lo admitías. Nunca lo negué. Eres mala. Sostuve su barbilla, deteniéndome a 1 centímetro de sus labios. No lo admito. Y en ese momento, nuestros labios se juntaron. Arriba, los fuegos artificiales iluminaban medio cielo.